La palabra de hoy está en el libro de Filemón. ¿Usted sabe que hay en la palabra un libro que se llama Filemón? Bueno, busque el capítulo 3 de Filemón. ¿Alguien se dio cuenta de algo? A ver. Capítulo 3 de Filemón, ¿lo encontró? ¿No lo encontró? No tiene 3 capítulos Filemón. Tiene uno solito. ¿Saben qué es? Que Filemón es una carta que el apóstol Pablo le manda a Filemón. Es una carta de tinte personal, íntima. Es una carta muy particular, muy casi diría hasta privada. Pero el Señor en su infinita sabiduría entendió que era necesario que este libro formara parte del canon que hoy compone la Biblia. Hay muchas cartas en la Biblia, usted lo sabe a esto, a lo mejor algunos, yo estoy diciendo cosas que todos sabemos, creo que la mayoría de los que viene hace mucho tiempo al Señor lo sabe, pero hay muchas cartas personales y cartas sería universales para mucha gente. Esta forma parte de las cartas personales y es el libro de Filemón. Vamos a leer solamente 4 versículos y después yo voy a evitar, como hago siempre, que se lea ahí. Así que esté atento a la palabra, ¿bien? Así que cuando yo predico, el que maneja el cosito se puede dormir una siesta tranquilo, que yo no le voy a decir nada. Evitar que esté ahí no quiere decir que diga algo que no esté en la palabra. ¿Bien? También lo aclaro. El versículo 4 dice, obviamente no digo capítulo 1 porque hay uno solo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este versículo es bastante difícil de entender, pero sígame y después lo vamos a analizar al final o ahora. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esto dice la palabra de Dios, todo el pueblo dice amén. Decía que esta carta que el apóstol Pablo envía a Filemón era un hombre de Dios, involucra obviamente la vida de Pablo, la vida de Filemón y un tercero que se llama Onésimo. Es una ilustración poderosa y maravillosa de la gracia y del perdón. ¿Por qué? Uno no puede, en la carta no se hace relato de todo esto, pero uno deduce por el entorno que tiene la carta que Onésimo había sido un servidor de Filemón y que por alguna circunstancia le había fallado. No dice qué. Algunos conjeturan que a lo mejor le robó, a lo mejor fue infiel en la administración de los recursos, a lo mejor no trabajaba lo que tenía que hacer. La cuestión es que en ese tiempo Onésimo ya no formaba parte de la casa de Filemón, ya no estaba más sirviéndolo. Pero Pablo, predicando la palabra, hace que Onésimo se convierta al Señor y lo llama hijo. Él se llama padre de él y le habla también a otro hijo que era Filemón y le dice: yo te pido que recibas a mi hijo Onésimo. Yo sé que en un tiempo él te falló, pero ahora es el momento maravilloso de que ustedes se perdonen y trabajen juntos para el Señor. Y yo pensaba, qué tremendo es el perdón. Y si yo le pregunto a todos y cada uno de ustedes, voy y me bajo ahora con el micrófono y le pregunto, ¿qué pensás del perdón? Todos me dirían que es algo maravilloso, que es algo fantástico, que todos lo tenemos que hacer, que es mejor perdonar, que no importa la circunstancia, y todo esto lo sostenemos hasta que alguien nos hace algo. ¿O no? Todo bien, todos sabemos de memoria todo el versito. Pero después, cuando tenemos que aplicar esta palabra, es bastante difícil. Y Filemón era un hombre de Dios que Pablo le dice: yo oigo de ti, que eres un excelente predicador, que congregas un montón de gente, o que tenés mucha elocuencia. No le está diciendo eso. Cuando él habla, dice: yo escucho de vos que sos un hombre que tenés mucha fe y mucho amor, no solamente para Dios, sino también para con los otros. Filemón era un hombre íntegro, era un hombre de Dios. Sin embargo, ahora tenía que dar un paso, mejor dicho, de fe, mucho más grande que el que había vivido. Un hombre del cual Pablo se acordaba en sus oraciones, porque era un hombre
realmente consagrado a la causa del reino de Dios. Pero tenía que perdonar y tenía que aplicar algo que él sabía a su vida cotidiana. Y si hoy hubiera un título para esta predicación, a mí los años me han vuelto un poco más racional y yo detestaba poner títulos a las predicaciones, pero ahora no me queda más remedio que amoldarme a lo que hace todo el mundo. Diría, la aplicación práctica de la palabra en nuestras vidas. Creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos un conocimiento de la palabra. Y si alguien está escuchando por primera vez, yo no sé, ahí estaba Jair, no sé si hay alguien más que está escuchando la palabra por primera vez, por lo menos en este lugar. Nos sucede a veces que la palabra es incorporada a través nuestro por el conocimiento, pero debemos empezar a vivir una aplicación práctica de la palabra. Y esto que yo le digo a usted, me lo estoy diciendo a mí, porque recuerdan cuando hace ya unos días yo tuve la oportunidad de predicar, el Señor me decía que toda palabra es útil, y yo soy un enamorado de la palabra. Yo soy un enamorado de la palabra, encuentro en la palabra deleite, satisfacción, encuentro plenitud, pero además encuentro la forma de vivir. No hay otra manera. Mire, puede haber un montón de filosofías, puede haber un montón de enseñanzas, puede haber un montón de costumbres de familia que nos hagan vivir de una determinada manera, pero nadie va a vivir en plenitud si no vive conforme a la palabra de Dios. Entonces mi anhelo, mi deseo, como yo lo decía en todo este tiempo, no es solamente subirme a este púlpito para motivarlo, para entusiasmarlo, para ponerle pilas, no. Yo no estoy para poner pilas a nadie, yo estoy para predicar la palabra de Dios. Y para que usted pueda entender que viviendo en la palabra de Dios, usted puede ejercitar una vida de victoria, que no tiene que ver con que usted va a lograr satisfacer todos sus deseos, sino que usted va a empezar a vivir conforme a lo que Dios estableció para su vida en este suelo de tierra. Porque yo le voy a traducir, por decirlo de alguna manera, este versículo 6, que a mí me cuesta un poco entender. Me costó un poco entenderlo en la Reina Valera, que es la que yo leo habitualmente, porque es con la cual yo aprendí. Yo fui formado en esa traducción de la palabra y es la que uso, porque es la más común para mí. Pero obviamente hay otras traducciones que no cambian absolutamente el sentido. Esto usted lo sabe, ¿no? Hace por ahí una traducción un poco más actual, incluso a veces. En una de ellas creo que Dios habla hoy, dice, y pido a Dios, cuando Pablo le hablaba a Filemón, y pido a Dios que tu participación en la misma fe, escucha esto porque esto sí viene de parte de Dios, y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Nuestra fe, nuestra capacidad de creer lo mismo, de sentir lo mismo, de, como dice la palabra, ser un solo cuerpo, tiene que estar fundamentada de tal manera que al compartirla entre nosotros tengamos la capacidad de saber cuántas cosas buenas podemos hacer para Cristo. Yo no quiero predicarles una palabra que solamente estimule su capacidad de hacer cosas. Yo quiero que en esta noche la palabra sea bien moderna y bien criollaza. ¿Cuánto podemos hacer juntos para el Señor? ¿Cuánto podemos hacer juntos para el Señor? ¿Cuántas cosas que el Señor está esperando que nosotros podamos hacer? Y a veces nos falta que esta aplicación práctica de la palabra solamente nos haga mirar el ombligo, pero estamos capacitados para hacer un montón de cosas para el Señor. Yo así lo creo, usted también. Participamos de una misma fe, creemos lo mismo. Es un tiempo donde nosotros como iglesia tenemos que entender este concepto, que Dios nos ha dado una capacidad especial para que juntos podamos desarrollar toda la tarea que Él tiene para realizar en este suelo de tierra. La tarea que Dios quiere realizar en este suelo de tierra no tiene que ver con bendecirnos a nosotros individualmente. Por más de que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Yo quiero que nuestra mente y nuestro propósito como iglesia en este año es decir, somos uno en el Señor para trabajar y poner en práctica todas las buenas cosas que el Señor quiere que hagamos. Y eso yo lo creo. Y yo creo que esto va a ser una realidad de nuestra iglesia. Porque somos participantes de la naturaleza de Dios.
Esto quiere decir que nosotros tenemos su misma esencia, su misma sustancia, que nosotros participamos, intervenimos, colaboramos, cooperamos y ayudamos a la causa de Dios. Yo soy un colaborador de Dios. Yo necesito ser un colaborador de Dios. Yo necesito que nosotros seamos, escuche esta palabra, socios. Ay, pero no está hablando de cuerpo, pero estoy hablando en el concepto de saber que tenemos una misma meta, un mismo objetivo. Y debemos asociarnos, debemos cooperar, debemos ayudarnos, porque somos colaboradores de Dios. Yo me siento un colaborador de Dios. Miren, no es que yo lo discuta este término. Lo entiendo y bendigo a Dios por quien lo usa. Y yo creo que de alguna manera también es verdad. Pero yo no soy usado por el Señor. Yo soy un colaborador de Cristo. Soy un instrumento en sus manos y desde ese punto de vista, sí, obviamente que soy utilizado de alguna manera. Pero me gusta más esta palabra. Saber que yo tengo una fe y soy participante de una naturaleza que me hace junto con usted poder realizar todas las buenas obras que el Señor tiene para hacer en este suelo de tierra. Esta unión maravillosa que nosotros tenemos como cuerpo y como iglesia nos es dada con un motivo que trasciende lo emocional y lo que nos agrada. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero ser amigo de todos. Yo la paso re bien con todos ustedes. Y qué bueno es cuando nos reunimos, y qué bueno cuando compartimos, y qué bueno las reuniones de varones, y qué bueno cuando estuvimos en la plaza, y qué bueno las reuniones que hacen las mujeres y los jóvenes cuando nos reunimos. No me invitan a mí a los días sábados. Todo es buenísimo. Pero no perdamos el objetivo central de lo que significa estar juntos. No es solamente sentirnos bien emocionalmente, sino, como dice la palabra, estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo quiero en este tiempo de cosecha, como dice la palabra rectora de este año para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, que nosotros sepamos andar juntos, entendiendo que este es el propósito de Dios, pero no solamente para que nosotros nos sintamos bien, sino para que nosotros podamos desarrollar toda la obra que Él tiene para nosotros. Porque estar juntos y entender este concepto, que tenemos una misma fe para hacer una misma cosa, nos potencia para realizar todo el bien que podemos hacer para Cristo Jesús. Ahora, mi preocupación en esta noche cuando yo armaba la palabra, y espero poder transmitirla, a veces uno acá se pone nervioso, más cuando hace tanto calor y veo que tantos están durmiendo mientras yo predico. No, los veo despiertos. No sé si me están escuchando, pero que me están viendo, sí. Algunos medio así, pero no. Mi preocupación y mi ocupación era, ¿cómo transmito esto? ¿Cómo transmito que lo que yo quiero sea un poco lo que decía Alejandro el día miércoles cuando empezó la predicación que traía, cerrando el ciclo? No, fue Claudia la que predicó. No, ahora predicas vos. Predicó Alejandro, sí. Pase, yo me adelanté en el tiempo. ¿Con qué palabra empezó Alejandro? ¿Cuántos estuvieron el miércoles? ¿Se acuerdan con qué palabra empezó Alejandro? Sí, pero empezó con una palabra hablando en Santiago. ¿Viste? Qué bueno es escuchar toda la palabra. ¿Sabe qué? Yo siempre pongo mucha énfasis, se asombra Nahuel, pero yo soy un enamorado de la palabra, no de la forma en que se transmite la palabra, sino un enamorado de la palabra. Yo me enamoré de la palabra que soltó nuestra pastora el día domingo pasado. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? No vaya a ser que alguno pierda la gracia
¿Por qué hay una raíz de amargura? ¿Y cómo desarrolló todo esto? ¿Y cómo yo digo, no puedo tener raíz de amargura? Yo me tengo que ir, cuando la palabra es poderosa, yo me tengo que ir diciendo, yo no puedo tener una raíz de amargura. Yo no puedo todavía tener en mi corazón cosas contra alguien, contra algo, porque eso me va a traer maldición, me va a traer problemas. Yo necesito ser libre. Y cuando la palabra produce eso, entonces yo me pongo contento. Y una de las cosas que traía nuestro hermano Alejandro cuando traía la palabra el otro día, el halo, Chicho, para que no parezca tan formal, él decía, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, el problema que nos sucede a nosotros, que no podemos alcanzar muchas veces todas las cosas que Dios tiene preparado, es que escuchamos la palabra, nos motiva la palabra, la tomamos ahí tremendamente, la proclamamos, la declaramos, le sacamos jugo por todos lados, pero después nos cuesta practicarla. Y cuando nosotros no practicamos la palabra tiende a desvanecerse en nuestras vidas. Porque la palabra, para que sea útil, eficaz, debe ser ejercitada, debe ser convertirse en el logos, que es la palabra, que es solamente la escritura, para ser rema, para ser vivida, para ser establecida en nuestras vidas. Porque si no, solamente es conocimiento. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Y cada vez que me subo a predicar lo voy a decir. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No podemos nosotros irnos con una alegría emocional, sino nos tenemos que ir con una palabra que nos lleve al lugar donde nosotros queremos estar en Cristo. Yo quiero una palabra, yo necesito una palabra. Todos los días necesito una palabra, pero ahora yo le voy a decir algo también con respecto a esto. Y cuando Alejandro hablaba de que seamos hacedores, dijo algo que a mí me pareció muy interesante. Somos administradores. El que hace, administra las cosas de otros. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros de no solamente venir a escuchar una palabra, sino poder ejercitarla, poder practicarla en lo cotidiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Filemón había recibido la palabra de Pablo que tenía que perdonar a Onésimo. ¿Cuántas veces usted recibió un mensaje de la palabra de Dios que le decía, tenés que perdonar a fulanito? Levánteme la mano. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces lo hizo? Hay algo que me asombra a mí en la palabra. Millones de cosas, pero hay una que me asombra particularmente. Por ejemplo, solamente un ejemplo, pero hay millones en la palabra. Y usted capaz que se acuerde de alguno. Pero dice la palabra que cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan la parábola? El hijo pródigo está comiendo la comida de los chanchos porque no tenía ni para comer. Él dice, ya está, basta, estoy cansado, estoy arruinado. Yo voy a hacer una cosa. Voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir, papá, yo soy un desastre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la palabra, al día siguiente, el joven se levantó y fue a la casa de su padre, y su padre lo recibe. ¿Y saben qué hace el joven? Lo primero que hace, ¿qué dice? Padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No solamente esa noche estuvo pensando en la palabra que iba a decir, no solamente estuvo pensando en lo que tenía que hacer, sino que al día siguiente, cuando se presentó la oportunidad, él accionó conforme a la palabra que había recibido. Y eso es lo que va a dar fuerza a tu vida. No es la palabra que escuchás, porque acá vas a escuchar buena palabra y probablemente en el auto, en la radio vas a escuchar una buena palabra. Y si te pones un MP3 o lo que fuera de un mensaje de un predicador, vas a escuchar buena palabra tal vez. Pero no es la buena palabra que vos escuchás la que va a cambiar tu vida, sino la buena palabra que vos practicás, haciendo lo que el Señor te manda hacer en su voluntad y en su propósito. Yo quiero vivir haciendo la palabra de Dios. ¿Lo voy a lograr? Y capaz que no, porque soy débil en un montón de situaciones. Y es como decía Nahuel, las situaciones nos marcan qué tenemos que hacer. Y él podría haber venido despotricando esos 10 kilómetros, pero prefirió callarse. Porque esa es la aplicación práctica de la palabra. Porque si él viniera acá y nos enseña que tenemos que tener paciencia, pero Priscila lo vio despotricando esos 10 kilómetros, créame que le preguntamos a Priscila, ¿y qué tal, Nahuel? Más o menos. La gente ve eso. La gente no ve lo que nosotros le hablamos. Y está bien que así sea. Porque yo, que me formé en el ateísmo, no me convenció mucho alguna palabra
sino una actitud. La única manera que nosotros tenemos para predicar, o la mejor manera, o la única manera que nosotros tenemos para predicar eficazmente es que vivamos la palabra que escuchamos. Es la única manera. Hay una frase que usa Dante Gebel que dice: predica todo el tiempo y si es necesario también habla. La predicación nuestra tiene que ser el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Yo mismo me censuro de que muchos de ustedes, ahora estoy un poco mejor, pero me decían: vos no practicás lo que predicás. Y a mí me causa un dolor, obviamente, decirlo, pero también he entendido que hay una responsabilidad que es mucho más grande que hablar de Dios. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y créame, con el mismo énfasis que me tiro tierra, con el mismo énfasis, Dios sabe que procuro en mi vida agradarle en todas las cosas, que he tomado una decisión, y más en este último tiempo, de serle fiel en todas las cosas, en definitiva, hacer todo lo que dice tu palabra. Ahora sí vamos a ver el proyector en Santiago 1, versículo 22 al 25. Santiago, es un libro bastante bravo, Santiago. ¿Cuántos conocen el libro de Santiago? Usted sabe que yo tengo la Biblia en italiano. Y en italiano no existe el libro de Santiago. No, ¿saben cómo se llama en Giacomo? Giacomo. Y Santiago 1 se durmió, claro, está bien. Vamos a buscarlo acá, ¿ves? Ahí está. Uno 22, el otro, el que sigue. Dice, muy conocida, diría el Ale. Pero la conocemos, pero... ¿Se acuerdan que el otro día Nahuel dijo, leamos la palabra como si fuera la primera vez que la escuchamos? Bueno, vamos a hacer cuenta que es la primera vez que... ¿Cuántos se pueden hacer de cuenta que es la primera vez que la escuchamos? A ver, vamos a ver qué jugo le podemos sacar a todo esto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a jugar un poco. Total, tengo media hora más para predicar tranquilamente. Vamos al 1.22 de nuevo. Y te queda hasta que yo te diga, pero seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque si nosotros somos solamente oidores, ¿qué nos pasa? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo decía una vez que nosotros podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y a nosotros mismos tampoco nos podemos engañar. Porque nos damos cuenta. Yo lo conozco muy bien a Gustavo. Yo me doy cuenta cuando Gustavo me engaña. Yo me doy cuenta. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser hacedores, administradores de la palabra. Yo administro la palabra, la tomo y la administro. No soy solamente un recaudador de palabra. Pum, 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 y guardo palabra, la guardo acá, la guardo en todo mi corazón, pero no la administro. La capacidad que tiene alguien de administrar es de poder mover esos recursos en función de que esos recursos den dividendos, ¿o no? Eso hace un administrador. Toma los recursos, les da alguna forma para que esos generen nuevos recursos. Somos administradores. Si nosotros no logramos producir a través de la palabra que recibimos, primero nos estamos engañando a nosotros mismos. Y este es un tema que tenemos que replantear, porque a veces no llegamos a alcanzar la bendición de Dios porque somos acumuladores de palabra. Yo me he encontrado con un montón de gente, y lo dije ya varias veces,
Desgraciadamente cuando ustedes tienen siempre el mismo predicador, siempre le va a terminar diciendo lo mismo. Pero esto es una verdad. Gente que yo me encuentro que dice, yo conocía al Señor y tira palabra que yo no lo puedo creer. Me dice el versículo, me dice el capítulo, me dice quién lo escribió. Fue un acumulador de palabras, pero es solamente un oidor. ¿Y qué dice el versículo 23? Cuando es solamente oidor. Dice, si alguno es oidor, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mire, yo antes de subirme acá me miré y no estaba transpirado, el pelo lo tenía bien. ¿Qué más? ¿No tenía panza? Cuando yo termino de predicar y me doy cuenta cómo estoy todo mojado, todo, a veces me agarro el pelo. ¿Usted ve los videos? ¿Ve los videos? Levante la mano quien ve los videos. Ah, hay poquititos. En el YouTube. El encuentro MJPB. Ahí está la predicación. Y si no le gustó la mía, sáquela. Hay otra. Está la de Nahuel, está la del pastor. No se da problema. Pero vea la palabra. Entonces, en el espejo uno se mira y dice, qué lindo que estoy. Y después sale, como dice el versículo 24. Dice, ¿por qué se considera a sí mismo? Y se va y después se olvida. Después se olvida. ¿Cuándo fue la última vez que se miró al espejo? Ahora, antes de venir a la iglesia. Se puso linda, se puso lindo, se puso perfume. Yo no tanto, porque se ve que nadie se quiere sentar al lado mío, ni alrededor mío. Pero ahora si yo le digo, ¿cómo está? Usted no sabe. Capaz que se le voló algún pirincho. Usted no sabe. Así es cuando nosotros solamente escuchamos la palabra, la miramos y decimos, uy, qué mal que estoy. O pasa, qué mal que estoy haciendo esto. O otra, o sí, es verdad, ahora voy a empezar a hacer, sí, voy a empezar. Pero después nos olvidamos. Y solamente consideramos nuestro estado de situación. Y sabemos bien quiénes somos y cómo estamos, pero no hay una capacidad de hacer que esa palabra nos transforme. Sí, yo soy un loco, pero bueno, el Señor me dice que tengo que tener paciencia. Mire, yo una de las cosas que estoy logrando. Y yo bendigo a Dios porque el otro día mi hermana me mandó un mensaje y me alegró, no el día, me alegró la vida. Porque yo he sufrido mucho cuestionamiento de parte de mi hermana y yo sé que ella me quiere y si me dijo algo es porque era así. Después cada uno tiene su punto de vista particular, por qué lo hice, si lo tendría que haber hecho así, si no lo tendría que haber hecho así. Pero yo me di cuenta que en la decisión que yo tomé en este último tiempo de servir a Dios y de poder, he dejado de lado muchas cuestiones que tenían que ver con cosas que formaban parte de mi naturaleza, pero que no eran lo que Dios quería que hiciera. Yo, por ejemplo, soy un tipo que me gusta pelear cuando tengo razón, cuando pienso que tengo razón. Y créanme que esta ha sido una actitud estúpida en mi vida. Y el Señor me ha hablado un montón de veces que yo tenía que dejar las cuestiones necias, vanas. Tenía que dejarla, pero no podía porque, no tengo sangre italiana. Pero no sé qué tengo. Una locura bárbara tengo. Me gusta pelear, me gusta discutir de política, me gusta discutir. Por ejemplo, el otro día decía, mira, ¿de qué vamos a hablar? Decía, y mira, yo hablo de religión, de política y de fútbol, de otra cosa no hablo. Y hay un famoso dicho que dice que de esas cosas no se habla porque uno termina peleándose. Pero es que mi naturaleza es así. Pero ¿saben qué? Dios no me hace renunciar a mi naturaleza. Dios quiere a través de la palabra ordenarme. Dios no te quiere transformar porque Él es malo. Él es el papá que te ayuda. Él es el papá que te dice para qué tenés que canalizar bien tu carácter, tu forma. Esa cosa que Dios te dio que es única y que el diablo busca pervertir a veces, pero que es única en vos. Una capacidad de transmitir sentimientos, de amar, de consolar. En definitiva, hay tantas cosas que Dios soñó para nosotros, tremendas. Yo el otro día me enojé mucho, y lo voy a decir, no lo iba a decir, espero que la Claudia no se enoje. Algunas situaciones me hicieron pensar mal del hombre del género humano. Soy un poco loco yo, lo que le voy a decir. ¿Conocen la historia de Gulliver? Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, ¿lo leyeron alguna vez? Si yo le digo Lilliput, los enanitos, Gulliver y los enanos, ¿vieron el dibujito? Bien, usted sabe que este libro habla de los viajes que tiene Gulliver y entre ellos hay un viaje muy particular, el último de ellos, donde él viaja a un lugar donde los caballos hablan. Los caballos son seres racionales, pensantes. Y el hombre
es el malo, es el Yahoo. ¿Le suena la palabra Yahoo? El buscador, hay un buscador Yahoo. ¿Ustedes los jóvenes se acuerdan? Ahora ni siquiera hay Yahoo. Bueno, antes había un buscador que se llamaba Yahoo. Y el hombre es malo en esencia. Yahoo, 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 no sé cómo le dicen. Porque esa palabra es una onomatopeya de los caballos. Porque así lo llamaban al hombre. Yahoo será, no sé, como un relincho de caballo. Me estoy yendo por las ramas. Pero créame que estaba enojado. Estaba enojado. Y miraba televisión y digo, este es un Yahoo, este otro Yahoo, este otro Yahoo. Es decir, como un hombre malo, quiero decir, como algo malo. No sé si me entiende. Y pensaba, digo, este también es un Yahoo, y este también otro Yahoo. Hasta que me di cuenta que yo también soy un Yahoo. O Yahoo, no sé cómo dirán ustedes. Y me enojé con el hombre, con el género humano, las cosas malas que tenemos, que somos envidiosos, que somos... Bueno, no importa. Pero Dios me dijo, y acá es lo tremendo y lo hermoso. Esto es lo tremendo y lo hermoso. Yo te quiero. Yo los quiero. Dios nos ama. ¿Vio que hay un refrán que dice, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro? Bueno, yo cuanto más conozco a los hombres, menos entiendo a Cristo. Y esto pasa porque hay una naturaleza que no entiende al Señor. Pero cuando profundizamos en la palabra, yo puedo ver en usted a alguien hermoso. Yo puedo ver en usted a alguien que vale la pena. El diablo nos hace pensar que todos son yahoos y malas personas y que nosotros mismos somos malas personas. Pero yo le digo, el Señor nos ama y el Señor quiere en este vínculo de fe que nosotros establecemos en esta casa, no solamente que nosotros parezcamos lindos y buenos, sino que nosotros tengamos la capacidad a través de todas las cosas que Él nos dio de poder transformar este mundo. ¿Y soy demasiado idealista? No, porque este es el propósito eterno de Dios. Porque si Él no lo hubiese tenido, yo no estaría en este lugar. Porque yo sí era un Yahoo. Yo sí que era un Yahoo. Pero la gracia de Dios me dio la bendición. Porque he podido, como decía, edificar mi casa sobre la roca. Nosotros no hacemos nada que no consultemos a la palabra. ¿Por qué nos cuesta hacer? Porque hemos sido formados mal. No es que somos malos, hemos aprendido mal. Voy terminando, porque dije cosas que no quería decir, saqué cosas que tenía escrito. Quiero dejarle un consejo práctico para que usted lo empiece a aplicar en su vida. Yo lo empecé a aplicar, espero que lo aplique usted. ¿Cuántos conocen la galletita de la fortuna que le dicen? La galletita de la fortuna. China. En Estados Unidos, en las películas de Estados Unidos, yo nunca comí una de esas, ni comería. Pero bueno, está la galletita de la fortuna, se ríe Pedro, no sé por qué. Que ni siquiera es china, ¿sabes? Se la inventó un chino que vivía en Estados Unidos. Y hoy es casi común agarrar una galletita, partirla y tiene mensajes. Mensajes que hablan del amor, del dinero, del trabajo. Entonces, por ejemplo, uno abre una galletita y le toca, vas a encontrar el amor de tu vida. Abre otra galletita y le dice, las oportunidades están detrás de cada puerta que se abre. Abre otra galletita y le dice, pronto encontrarás el trabajo que te va a realizar. Entonces uno tiene ganas de decirle a esta galletita, amén, ¿o no? Porque son palabras estimulantes y suenan lindo. Y claro, ¿quién no quiere encontrar una oportunidad detrás de cada puerta? Y claro, ¿quién no quiere encontrar el amor de su vida? Yo ya lo encontré. Si está buscando, lo quiere encontrar. O un buen trabajo, o una bendición de ese tipo. ¿Y sabe qué? A veces tomamos la palabra como la galletita de la suerte. Y es doloroso que esto nos pase. Porque tomamos una palabra para que nos hable algo lindo. Y está bueno porque la palabra es estimulante. Porque la palabra viene del corazón de Dios. Y cuando dice algo bueno, eso esencialmente bueno, derrocha bendición. Pero la palabra también es demanda. La palabra también es sacrificio, por decirlo de alguna manera. Nos insta a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz cada día. Pero como que nos enseñaron que toda palabra tiene que ser buena. Toda palabra tiene que ser buena. Y no es así.
Nosotros tenemos que madurar, hermanos, y entender que la palabra de Dios no es la galletita de la suerte. La palabra de Dios es la que nos va a corregir, es la que nos va a amonestar, la que nos va a instruir en justicia. Es la palabra. Es la palabra. Y yo cada vez pongo más énfasis en esto. Leamos la palabra. Entonces, cuando usted reciba todas las mañanas una palabra, usted obviamente no le va a mandar al hermano que Dios le va a hacer como Sodoma y Gomorra, no le mande eso. Pero entienda, sí, que hay una demanda también de parte de Dios. Y que es toda la palabra. Puse algo. Siempre digo lo mismo, pero lo voy a cargar de nuevo. A lo Nahuel. La palabra de Dios no es un montón de buenas intenciones de parte del Señor para hacernos felices. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley perfecta de la libertad, como decía ahí, en Cristo, que nos lleva a vivir en plenitud, formándonos para la eternidad. La galletita de la suerte te hace feliz, circunstancialmente y emocionalmente. La palabra de Dios te hace pleno, preparado para la eternidad. Y yo quiero ser pleno. Pleno, ¿sabe qué es? Completo, satisfecho, completo, entero. No una parte emocional que me funciona bien cuando las cosas andan bien y una cosa que se derriba cuando todo anda mal. Yo quiero vivir en la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero vivir en la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero que usted viva en la palabra de Dios. Póngase de pie. La palabra nos dice siempre qué hacer y cómo hacerlo. No es una demanda, sino una provisión. En Cristo tenemos todo. ¿Cuántos lo creen que en Cristo tenemos todo? Cuando la palabra dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, o que Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos solo en lo material. Una de las cosas que está fluyendo en mi corazón y que quiero desechar de mi mente, de mi espíritu y de mi alma, y que si viene de parte de Dios, ojalá salga también de usted toda esta mentira, es que Dios está solamente para suplir nuestras necesidades materiales. Cuando el Señor habla de que Él suplirá todas nuestras necesidades, que Él es nuestro pastor y nada nos falta, que Él nos provee, yo quiero leerles algo que escribió un amigo mío. Es pastor Eduardo Álvarez, y si está, después ve el video, le mando un saludo grande allá, a la congregación de Bahía Blanca también. Él escribió esto en su Facebook y lo quiero compartir porque fue una bendición para mí, para Claudia. Nos pasa siempre con Claudia esto, que lo que ella le llama la atención, a mí me llama la atención, somos uno. Anoche, mientras predicaba sobre la providencia de Dios, mencionaba que al escuchar la frase, escuche bien, Dios proveerá, la primera idea que suele venir a nuestra mente es la necesidad económica. Pero basta preguntarle a un enfermo de cáncer o a alguien que está perdiendo a un hijo en la droga, o preguntarle a alguien que está solo, ¿cuál es tu mayor necesidad? Para descubrir que la economía no lo es todo. Cualquiera de ellos daría todo lo que tiene para cambiar su presente. Esta mañana pensaba orando lo siguiente: doy gracias por la vida y tu providencia, para caminar por la tierra. Claro, ¿cómo no agradecer por todo lo que Dios nos da? Pero también gracias por las luchas, porque en ellas pude ver tu mano de poder proveyéndome de fuerzas. Gracias por los quebrantos, desde allí me trajiste con tu mano amigable. Gracias por mostrarme mis debilidades, porque aprendí que en vos puedo ser fuerte. Gracias por la soledad, los fracasos, las traiciones, las ingratitudes, porque nunca me hiciste faltar un momento de quietud para saber que siempre estás conmigo a pesar de todo y a pesar de mí. Jehová Jireh, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y decía mi amigo y hermano, a mis amigos y queridos, seres queridos, con todo mi amor y corazón. Dios está, hermanos. No para darte solo un pedazo de pan, porque Él es claro, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo lo tienta a Jesús en el desierto, Él le dice: si sos un hijo de Dios,
¿por qué no le decía a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Por qué tenés que pasar hambre si sos un hijo de Dios? ¿Por qué tenés que pasar necesidades de cualquier tipo si sos un hijo de Dios? Y enseguida pensamos en el pan, en la solución mágica. Jesús podía haber hecho que esa piedra se convierta en pan. Claro que lo podía haber hecho. Claro que el Señor puede de la noche a la mañana sacar tu problema. Claro que puede hacerlo. Pero no es la manera. Nuestra fe actuando en su verdad, en su justicia, es la que va a producir un fruto permanente y eterno. Entonces, y termino, entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, toda palabra, toda palabra, toda palabra, Iglesia Santa de Dios. En esta noche hay dos caminos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿La felicidad efímera que te ofrece este mundo con sus placeres y deleites? ¿O la plenitud que está en Cristo, viviendo en Él para buenas obras? Para buenas obras. No para estar encerrados acá escuchando una buena palabra, sino para buenas obras, para amar al que necesita, para consolar al que está triste, para llevarle una palabra de ánimo, para escuchar al que no entiende, al que no sabe, al que está confundido. Para eso estamos en esta casa. No estamos para ser cada día más gordos. No estamos para ser cada día más felices. Estamos para ser cada día juntos en la fe un instrumento útil para hacer todo lo bueno que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios se proveerá de todo lo que falta a tu vida, pero no solamente de lo material. En tu soledad, Él va a ser tu compañía. En tu angustia, Él va a ser la mano cariñosa. Su mano de poder en las luchas, decía mi amigo, tu mano amiga en la soledad. Él va a ser tu paz en la tormenta. Te bendiga.